Con la venia de las autoridades presentes, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa, que va a ser presidida por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo Flores. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias a los amigos de la prensa por asistir a esta presentación. Quiero comenzar diciéndoles que en Bolivia ha habido dos caminos para poder, durante los últimos 20 años, saquear al país, saquear al Estado. Uno ha sido el subsidio a los hidrocarburos y el otro el camino de la creación de empresas públicas y del mal llamado proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Quiero mostrarles ahora qué es lo que se ha hecho durante todo este tiempo. Entre el 2006 y el 2024 se crearon 67 empresas, vamos a mostrarles en un momento, pero se invirtieron de nuestras reservas internacionales 53.945 millones de bolivianos, lo que equivale a 7.750 millones de dólares. De este total de 7.750 millones de dólares, solamente se ha recuperado el 18% en estos 19 años. El resto, 6.000 millones de dólares, son todavía recursos que seguramente no podrán ser recuperados. El 28% de los desembolsos de estos créditos fueron a crear 14 empresas inviables. Se volvieron un instrumento de corrupción. 4 de estas empresas ya están cerradas y 5 están en quiebra técnica. Esto equivale a 2.205 millones de dólares. 2.205 en estas 14 empresas completamente inviables. Estas 14 empresas, solo a nivel de ilustración, que fundieron 2.205 millones de dólares de nuestras reservas internacionales, que quiero además aclarar que el hecho de que Bolivia tenga una crisis económica sin precedentes, una inestabilidad financiera y cambiaria, se debe justamente a la ausencia de reservas internacionales que fueron completamente licuadas a través de este proceso de creación de empresas. Ahí ustedes ven estas 14 empresas, el financiamiento que se utilizó en cada una de ellas y cómo suman los 2.205 millones de dólares. En 2006 existían solo 9 empresas públicas. En la actualidad existen 67, 45 nuevas empresas y 22 subsidiarias, que fueron también empresas públicas que se crearon debajo de empresas ya existentes. Por ejemplo, en IPFB, que está transportes, transferencias, refinación, logística, etcétera, en ENDE, en Comibol, donde se crearon estas subsidiarias a las empresas públicas. Solo 3 empresas públicas hoy son rentables. Estas son IPFB, ENDE y Comibol, que son las empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre tuvimos en Bolivia. Y estas son las únicas que generan utilidades al presente. De estas, el 95% total de los ingresos de las empresas públicas se generan en estas 3 empresas, de las 67 que existen. Veamos cómo ha sido el capital perdido en estas inversiones que ya no existen. Por ejemplo, en estas 4 empresas, Ecobol, Construcciones del Ejército, Enatex, Voltur, solamente en estas empresas que ya fueron cerradas se perdieron 122 millones de dólares. Hay otras empresas que las hemos denominado empresas zombies, que están operando en quiebra técnica, cuyos patrimonios son negativos. En este momento necesitamos 697 millones de bolivianos para poder cumplir con las obligaciones de estas empresas, es decir, pagar al Banco Central la deuda, a los proveedores. Si se vendieran todos los activos de estas empresas, requeriríamos 697 millones solo para cerrarlas. Estas empresas zombies, no solamente para cerrarlas está en el costo. Fíjense ustedes que en ellas se han invertido 1.294 millones de dólares. Es decir, que además de necesitar 122 millones para cerrarlas hoy día, porque están en quiebra técnica, tenemos que ver que hemos gastado ya 1.294 millones directamente como daño económico al Estado boliviano. Pero eso no es todo.
Aparentemente querían seguir con esta práctica y con esta política, y eso ya era una crónica de una nueva estafa anunciada. Tenían planificado invertir 1.100 millones de dólares creando nuevas empresas. Estas empresas que ustedes ven acá iban a ser creadas con un costo total para el Estado boliviano, para nuestras reservas, de 1.100 millones de dólares. Solo llegaron a ejecutar 91.5 millones de dólares. Obviamente acá tenemos que parar el desangre de esto que le ha costado tanto dinero al país. ¿Cuál es la factura total de este fracaso? Una factura que tenemos que pagarla todos los bolivianos porque ese es el daño económico que se ha hecho hasta ahora al país. En empresas cerradas, 122 millones. En empresas con quiebra técnica, 1.250 millones. Y el gasto en proyectos en curso, que también son inviables, 91.5. El total de este daño directo es de 1.463 millones de dólares. Aquí no acaba la historia, porque las empresas públicas son una cosa y la otra parte se llaman las plantas planificadas. Esta historia de la industrialización por sustitución de importaciones, donde se habían planificado 174 plantas por un total de 3.164 millones de dólares. De estas 174 plantas, solo 40 fueron entregadas, 134 están en construcción, solo 19 están en funcionamiento y 41 de estas 134 ya están en una situación no ejecutable, es decir, en situación crítica. 60 plantas son inviables por un valor total de 1.132 millones de dólares. ¿En qué están estas plantas? Porque uno dice, ¿qué son estas plantas? Están en biocombustibles, construcción y manufactura, fertilizantes y agroinsumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos. Gran parte de estas actividades que el sector privado las puede realizar y que el Estado creó una historia para poder saquear al país. Son temas como la planta de papa frita, de soya, de quinoa, arroz, cereales, bulo, etcétera. Todos estos fueron un gran despilfarro. El costo total de la corrupción en empresas públicas y en estas plantas equivale a 2.595 millones de dólares, 1.463 en empresas públicas y 1.132 en estas plantas industriales. Pero uno habla de millones de dólares y no se imagina qué se puede hacer con este dinero. Estamos hablando de una pérdida total directa, de un licuado de nuestras reservas internacionales de 2.595 millones. Esto equivale en salud a 30 hospitales de cuarto nivel. En carreteras, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de carreteras productivas. En educación, entre 700 y 900 mega unidades educativas nuevas. Y si hubiéramos hecho exploración para no tener esta escasez de hidrocarburos y de gas ahora, esto equivaldría a haber explorado 30 pozos de gas. Es decir, que este dinero que fue robado a los bolivianos equivaldría a no tener una crisis económica como la que hoy tenemos. Pero además la historia no acaba acá, porque uno entra, establece este daño económico, hace un inventario de esto y vemos que en 90 días más tendríamos que pagar 1.550 millones de bolivianos, es decir, un equivalente a 222 millones de dólares en estas empresas fallidas, que no generan nada y que viene un vencimiento en 90 días de este dinero adicional. La dimensión de este desfalco entre 2006 y octubre del 2025 fueron en realidad mucho más de lo que acabamos de presentar, porque lo que acabamos de presentar es solamente el daño a las reservas internacionales. Adicionalmente a esto, obtuvieron créditos de varios países, tenemos el caso del satélite, del Exim Bank, de organismos internacionales, etcétera, para financiar empresas públicas. Esto no está cuantificado en las reservas internacionales. Es decir, que estamos hablando ya no solo de 7.700 millones de dólares que habíamos mostrado que es el daño a las reservas internacionales, sino casi el doble, que son recursos que se van a ir investigando y se va a trabajar para ver el daño total que se tiene en esta historia de empresas públicas e industrialización.
Hemos hablado del tema del efecto sobre las reservas internacionales. Adicionalmente existe esto que viene de créditos directos de organismos y de países y de préstamos del Tesoro General. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cerrar el grifo y auditar cada centavo que se ha gastado. Para esto es necesario una reingeniería fiscal para el desangrado de estos recursos, reestructurar las empresas públicas, garantizar la viabilidad fiscal. Y obviamente hay que hacer una auditoría absolutamente responsable y seria para poder iniciar una investigación rigurosa y determinar quién autorizó estas inversiones sin ninguna factibilidad desde el día en que nacieron. Y garantizar, por supuesto, un proceso completamente transparente. No podemos seguir financiando la ineficiencia con el ahorro de los bolivianos. Me acompañan acá el viceministro de Coordinación Intergubernamental y el director de Empresas Públicas, justamente, quienes tendrán bajo su cargo la responsabilidad de llevar adelante este proceso. Muchas gracias por su atención. Estamos disponibles a cualquier pregunta o aclaración. Vamos a dar inicio a las preguntas con Bolivia TV. Ministro, buenas tardes. Bueno, usted señalaba que se necesitan alrededor de 700 millones de bolivianos para cerrar estas empresas que no estarían generando recursos. ¿Se cuenta con este monto económico para cerrar justamente estas empresas o qué otras metodologías han visto ustedes? Gracias. Muchas gracias. En realidad sabemos muy bien que nos han dejado sin un centavo las arcas del país, pero obviamente la racionalidad es no gastar más. Entonces, si no cerrarlas significa seguir gastando más dinero, vamos a generar los recursos necesarios para poder ahorrar este dinero y no costarle más al país y a los bolivianos. Vamos con la pregunta de F10. Gracias, ministro. Muy buenas tardes, Luis Salcedo para F10. Dos consultas en relación a lo que usted decía. Se tiene entendido, ministro, de que cuando se crearon estas empresas públicas, 2 años debería mantener el gobierno, después estas tendrían que ser autosustentables. ¿Qué se sabe de esta autosustentabilidad de estas empresas? Y segundo, por favor, en relación a este desfalco de todo lo que se ha invertido y todo lo que se ha perdido, ¿a quiénes apuntarían los procesos? ¿Se van a aperturar procesos? ¿Quiénes estarían involucrados, por favor? Sí, en realidad gran parte de estas empresas nacieron inviables, no fueron simplemente un fracaso técnico, sino que nacieron inviables y fue un instrumento de saqueo. Otras simplemente no fueron sustentables y obviamente hoy están en una situación crítica o en un quiebre técnico. Naturalmente que se va a hacer una investigación y una auditoría no solamente de la parte financiera, sino de la parte técnica. ¿Por qué se hizo eso? Y las responsabilidades van a estar en realidad y todo el proceso de reordenamiento que se va a hacer de las empresas públicas en las áreas que corresponda a los sectores que corresponda, en hidrocarburos, en energía, en la parte de producción, etcétera, en los ministerios sectoriales donde se va a hacer esa investigación técnica y financiera. Continuamos con Bolivisión. Ministro, buenas tardes. Walter Ocio de Bolivisión. Por favor, ¿hay plazos en el cronograma de trabajo hasta cuándo se conocerían los primeros resultados acerca de esta comisión que va a comenzar a trabajar? Y también, por favor, saber acerca del tema de si hay una expectativa de cuánto se podría afectar esta lista de funcionarios públicos que 3 meses no pueden abandonar el país, para brindar justamente los detalles en cuanto al manejo de fondos fiscales. Bueno, esa parte la van a ver en el proceso de investigación. Los plazos son inmediatos. Yo los voy a dejar con mis colegas, con el viceministro y el director, para que puedan hacer una explicación en detalle sobre cuál es el plan justamente a partir de este diagnóstico, de esta radiografía que es no solamente reveladora, sino dramática sobre la situación de las empresas públicas y no solo sobre la situación actual, sino sobre el proceso mismo de la creación y el daño económico que se hizo al Estado. Esto lo van a poder ver inmediatamente con mis colegas y entrar en el detalle que ustedes requieran. Muchísimas gracias. Terminemos con la última pregunta de Red 1, por favor. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, ya el presidente lo había adelantado, entonces se confirmará que se crea otra comisión, esta vez para investigar el desfalco a las reservas internacionales. Bueno, la comisión que se ha creado es una comisión que inicia su investigación con el tema de hidrocarburos y además una comisión que va a poder ampliarse en cuanto a invitar
a notables, gente de la sociedad civil, medios, etcétera, y más parlamentarios si fuera necesario. Esa misma comisión puede continuar con esto, pero la responsabilidad nuestra en el Ejecutivo, en el Ministerio de la Presidencia, es trabajar sobre la información y sobre este proceso que hay. ¿Para qué? Para poder coordinar con los diferentes ministerios sectoriales el curso de acción y el cronograma de acción que se llevará a cabo con cada una de estas empresas. Muchas gracias. Gracias, ministro. ¿Por el video? Agradecemos la presencia del ministro Lupo. Para continuar con la conferencia de prensa se va a dar paso a un video. La conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo con el ministro de la Presidencia acerca de la situación de las empresas públicas, las plantas procesadoras y el fatal daño económico al Estado y a las reservas internacionales. Se habla de casi 1.5 millones de dólares en daño en temas de empresas públicas, sumando a ello las plantas procesadoras, la deuda que se tiene y todo lo que ha dejado la gestión anterior. Se debe hablar, debatir y armar esta comisión para investigar todos estos hechos, dar con los responsables. A 67 en 2025. Es decir, que el gobierno del MAS lo invirtió todo en este modelo. La inversión fue enorme. Miles de millones de dólares se sacaron de las reservas del país para invertirlos en esta maquinaria de empresas públicas. La tragedia empieza cuando en lugar de generar ganancias, las empresas acumularon pérdidas millonarias. Eran inviables, sin estudios de mercado, sin materia prima, sin diseños finales, con problemas legales, con un cúmulo de errores uno tras otro. Al no tener ganancias, las empresas necesitaron más dinero del país para seguir en operaciones. Pero no es todo. Estas dejaron una gran deuda y una bomba de tiempo urgente de pagos en los próximos 90 días. El informe titulado Saqueo Institucional explica por qué ocurrió todo esto. La primera causa es la injerencia política. Decisiones y puestos clave se tomaron por cuestiones políticas. La segunda causa es la dependencia crónica del Estado. En lugar de generar su propio dinero, las empresas se convirtieron en un barril sin fondo, incapaces de autofinanciarse. El resultado, un círculo vicioso de desfalco a las arcas del Estado. En resumen, las empresas públicas deficitarias no fallaron por incompetencia técnica, sino que fueron creadas deliberadamente para permitir el saqueo a Bolivia. Este no era un modelo de industrialización ni productivo, sino un modelo de negocio de la corrupción y estafa al país. Para el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, la presentación de estos datos marcan un punto de inflexión. No se trata solo de un problema técnico o financiero, sino de un desafío institucional, político y moral. Por lo que es urgente aplicar la ley. Auditoría, reordenamiento y el fin de la impunidad. Nos han robado, les han robado, le han robado a nuestros hijos más de 5.000 millones en hidrocarburos. Solo hidrocarburos estoy hablando, entre contrabando y corrupción en los últimos 10 años. ¿Cómo quieren desarrollar sus áreas, sus rubros, si hay alguien que te está desangrando todos los días? Las empresas públicas no fueron motores de desarrollo, fueron tuberías para el saqueo. Cerrar el grifo del despilfarro no es una opción, es una decisión de Estado. La era de la ficción estadística ha terminado. Comienza la etapa de la verdad, el orden y la reconstrucción institucional. Bolivia, 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 carajo. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria, carajo! Bueno, gracias a todos los amigos de la prensa por la presencia en este inicio de la investigación de lo que se llama la radiografía del saqueo. Lo que habíamos hablado por muchos años, hemos visto con el director de la OFEP en estos días, había sido cierto nomás, pues lo que hemos visto es que la industrialización del Estado y la sustitución de importaciones era una mentira y que la creación del capitalismo del Estado con la creación de más de 40 empresas públicas no ha servido de nada más que ser un instrumento de la corrupción. Y eso está graficado en este informe que se lo dará pormenorizado con la
nueva dirección de la Oficina Técnica de la Fortalecimiento de las Empresas Públicas, que además tendrá otras funciones que ya les explicará el director ahora mismo. Pero creo que es bueno que eso vea la población. Los estudios que se han hecho de manera complicada por parte de analistas que decían que esto estaba pasando y que este era un desfalco por parte del anterior gobierno o de los dos anteriores gobiernos, el de Evo Morales y el de Luis Arce, era real. Son casi 2.600 millones de dólares que se han invertido en empresas que ya no sirven. Son empresas que han utilizado de su caja, no de utilidades, para pagar bonos, porque nunca tuvieron excedentes. Escogían qué empresas tenían un poco de plata en sus cuentas para poder pagar la renta dignidad, el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, así transgrediendo cualquier norma. La Agencia Boliviana Espacial recibió un crédito del banco Eximbank de China y con ese crédito utilizó para pagar bonos y muchas empresas utilizaron dinero de créditos para pagar gastos corrientes. Eso es a lo que se ha llevado y eso es lo que va a investigar ahora a través de la oficina de la empresa pública, que tendrá esta función de ver empresa por empresa todos estos temas que lo hemos venido hablando hace años y que ahora, gracias a la información oficial con la que contamos y que ratifica lo que decíamos por mucho tiempo, ahora vamos a hacerlo realidad y plasmar a través de una comisión que pueda ver quiénes son los proyectistas, quiénes han sido los que además desde el Banco Central de Bolivia hacían que cada vez se ampliara el periodo de gracia para que paguen estas empresas sus créditos. Les doy un ejemplo claro para terminar. La empresa San Buenaventura se prestó más de 1.800 millones de bolivianos para implementar esta aventura de fábrica de caña allá en San Buenaventura. Y hasta ahora no ha devuelto o ha devuelto apenas el 9% y no paga más ni de capital ni de intereses. Y lo que ha hecho el Ministerio de Economía de Luis Arce y de Evo Morales, el mismo ministro que era presidente, era hablar con el Banco Central para que cada vez les ampliaran más el periodo de gracia y nunca apareciera esta empresa como si tuviera mora de pago. Eso no va a pasar más, lo vamos a hacer y vamos a ver quiénes han sido los responsables de cada uno de estos problemas que tienen que obviamente tener responsables, y lo haremos a través de la Oficina Técnica del Fortalecimiento de la Empresa Pública, que es Pablo Camacho y que en estos días ha comenzado a trabajar. Pablo, por favor. Gracias. Muy buenos días, amigos de la prensa. En verdad es bastante frustrante en pocas horas haber visto lo que se ha jugado con el futuro de los bolivianos. 11.5 millones de bolivianos deben estar muy preocupados porque lo que se ha hecho es priorizar la ideología sobre la economía. Lo que se ha hecho han sido caprichos personales para mantener y desarrollar estas empresas. Quiero dejar muy en claro que esta oficina ya existía en el anterior gobierno. La creación de la misma sí cumple con varias funciones muy claras, que era la de controlar, fiscalizar, acompañar a cada una de estas 67 empresas. Lo triste es que si bien se generó información, la misma nunca fue pública, incumpliendo la norma de su creación, y segundo, hay otra ley que obliga a los funcionarios públicos a que esta información sea transparente y sea de acceso a todos los ciudadanos. Entonces, la visión del presidente Paz, la visión del viceministro o del ministro Lupo es el de poder revisar cada una de estas empresas y ver cuáles de ellas van a ser factibles, cuáles de ellas definitivamente, como nos ha informado el ministro y el viceministro, pues no pueden continuar, porque acá hay que dejar muy en claro, o continuamos aumentando el déficit fiscal, o como han visto, ¿qué se podía haber hecho? La cantidad de escuelas, la cantidad de hospitales. Creo que la función del gobierno es preocuparse por la educación, que tiene un efecto multiplicador en el crecimiento, y la salud. Entonces, ampliando lo que decía el viceministro, ya la autoridad judicial determinará, pero por ejemplo tenemos el caso de
del ingenio azucarero, que ha tenido históricamente, no vamos a encontrar en ningún lugar, 13 años de periodos de gracia, amigos. Ya nació con 5 y como los números no cuadraban, le dieron 8 más. Nunca pagó la deuda. Esa es YLB, esa es la empresa azucarera San Buenaventura. Y de esas tenemos otras tantas. Mencionar, por ejemplo, Quipus, que nació para acompañar las grandes entregas que hacía Evo Morales en su momento. Quipus nació únicamente para usar recursos del Estado, ensamblar computadoras, que somos el único país en la región que ha querido competir con la tecnología china, pero reitero, esa empresa ha ido funcionando solo para cumplir los caprichos personales de entregar computadoras a los alumnos, que era un fin social correcto, pero no se podían haber continuado dilapidando los recursos. Entonces, acá las auditorías determinarán qué autoridades prorrogaron, aumentaron esos periodos de gracia, disimularon, disfrazaron los números que hoy les hemos presentado para que ustedes vean. Voy a dar unos datos más. Reitero, se ha estado trabajando intensamente. YLB ha cerrado el 2024 con una pérdida de 196 millones. Hay una planta de confinamiento y agropecuaria que tiene una pérdida de 48 millones. Entonces, vamos sumando, y el año pasado, en pérdidas de estas empresas, tenemos 542 millones de bolivianos. En verdad, la situación es crítica y va a trabajarse, vamos a continuar presentándoles a ustedes y a los 11.5 millones de bolivianos todo lo que se han hecho con nuestros recursos, la situación real, que la industrialización fue nada más que un discurso. Gracias. Director, disculpe, ¿se conoce preliminarmente cuál es la empresa que ha causado más daño económico al Estado, tal vez? Y a partir de este análisis que se ha realizado, ¿con cuántas empresas todavía se puede trabajar, deberían quedarse como Bueno, parte el análisis va a salir una por una, pero le estamos mencionando los casos críticos, ¿no? La planta azucarera, la Quipus y otras que definitivamente ya tienen quiebra técnica y sí deberían cerrarse. Viceministro, director, por favor, si nos podría precisar, ¿se va a conformar otra comisión independientemente a la que ya existe de hidrocarburos para tratar el tema exclusivamente de estas empresas? El ministerio se va a encargar de este trabajo a través del brazo que tiene, que es la oficina técnica a cargo del director Camacho, y él contará con el apoyo de todos los ministerios, porque bien saben ustedes, el Ministerio de Productivo es el que más tiene empresas a través de ASBA y el CEDEM, pero hay otras empresas como el de minería, y YLB es un tema a tratar, son 880 millones de dólares que se ha prestado del Banco Central, nunca ha devuelto un peso y está en quiebra técnica, habrá que ver qué reingeniería se va a hacer, pero será el director Camacho y todo su equipo el que trabajará junto con estos ministerios para poder ver qué medidas se van a tomar con todas estas empresas. Viceministro, buenas tardes. Ha señalado que muchas de esas empresas son las que aportaban al pago de diferentes bonos. Con este análisis que está haciendo este tema del desfalco y de la quiebra técnica que tienen muchas de ellas, ¿en qué quedaría este tema de los bonos? Es decir, a fin de año se eliminaría, por decir, el bono Juancito Pinto, se levantaría los bonos Juana Zurduy, que evidentemente van mucho al tema social. Y director, por favor, ¿se tiene algún dato sobre la siderúrgica, la empresa siderúrgica del Mutún, que debería haber entrado ya en funcionamiento prácticamente en diciembre de este año? Gracias. Sí, no, de ninguna manera, ningún bono, ninguna renta está pensada siquiera en eliminarla, ¿no? Esto incluso hay alguna opción de poder mejorarla, pero va al revés el camino, ¿no? Se está analizando la forma de mejorar este tema, pero de ninguna manera eliminar los bonos, esto no está en planes del gobierno, ni tampoco desde la campaña del presidente Rodrigo Paz. Viceministro, director, por favor. Perdón, aclarar que había acá un consejo sobre las empresas públicas, un consejo superior. Hemos revisado en una rápida revisión de las actas, este consejo únicamente cumplió para
lo que el viceministro dice, para definir los montos de aportes para los bonos. Nunca tomaron decisiones de continuidad, de reajustar, etcétera, las empresas públicas. Entonces, ahí ya vemos que hubo una omisión en ese actuar. Reitero, ya las autoridades determinarán si el extender los plazos ha generado un daño económico al Estado. Veremos cómo avanza y en función a la información seguramente la justicia, el ministro indicará el camino que se debe tomar. Viceministro, director, buenas tardes. Solo para precisar el dato, ¿se tiene conocimiento de cuántas empresas tendrían que ser cerradas o podrían ser cerradas y cuánto de personal se quedaría sin una fuente de trabajo? Por favor. No, de principio 4 ya están cerradas, 5 están en quiebra técnica, nos parece inviable, habrá que ver qué se hace con estas empresas, habrá cuánto cuesta además cerrarlas, no va a ser fácil hacerlo y a partir de eso veremos cuáles tendrán rentabilidad. Son muy pocas las que tienen rentabilidad, que los indicadores de rentabilidad nos dicen que son empresas que valen la pena tenerlas. Solamente las que ha heredado el MAS hace unos años, que son Ende, Comibol y EPB, son las que sirven y le dan la rentabilidad y todavía pueden aportar con sus excedentes a los bonos que se estaban hablando. Solamente son esas 3 empresas. Habrá que ver qué se va a hacer. Esas son las que han heredado históricamente. Las creaciones de los últimos 20 años de empresas han sido una aventura perdida, han ido a un camino sin final y bueno, tal vez el final va a tener que ser trágico porque están viviendo una agonía ahora. Perdón, para complementar y la pregunta, el Mutún el año pasado ha tenido una pérdida de 14 millones ya. Entonces, los montos en verdad preocupan. Y acá no quiero que se vea esto como una posición política o todo lo que hizo el anterior gobierno está mal. Los números son los que cantan, los números son los que nos indican qué ha pasado con esas industrias. Entonces, la pregunta es a 11.5 millones de bolivianos. ¿Mantenemos el ego de mantener esas industrias? ¿Mantenemos la ideología sobre la economía o usamos esos recursos para beneficiar a todos los bolivianos en temas de salud y educación? El camino es ese. Creo que la respuesta es simple. Desafortunadamente no se tienen todavía en detalle cuántos empleos se perderían, pero de verdad, por ejemplo, la planta de cemento en Potosí nunca ha operado, pero tiene planilla completa. Entonces, esos son los grandes hallazgos. Hemos conversado con otros ministerios también y, como decía en el informe el ministro, se están recibiendo carcasas. Como ya no habían recursos para cumplir con sus promesas, pues han terminado la estructura, el techo y le han dejado las industrias, las empresas, las plantas en ese estado. Nunca han operado, han cometido errores tan grandes. Hay una planta en el Alto que es una para acumular granos y se olvidaron colocar energía eléctrica. Entonces esas plantas tenemos un montón. Yo no sé, creo que Bolivia es el único país que ha considerado una empresa estratégica prioritaria, 23 millones de dólares una fábrica de papas fritas, cuando el Alto, qué barbaridad, las bases del MAS estaban en el Alto y le crean una fábrica estatal de papas fritas. En verdad el rumbo estaba muy equivocado. Buenas tardes, Guara Arteaga de Visión 360. Bueno, mi pregunta era sobre todo lo que decía el ministro, que hay muchas que han sido planificadas y, bueno, desde su planificación ya se veían las pérdidas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con los que han planificado esto, con los funcionarios que han firmado estos proyectos? ¿Cuál va a ser el proceder con estos funcionarios que van a ser observados en este proceso de investigación? Hay que identificarlos primero, ya los tenemos básicamente a muchos. Tendremos que ver cuál ha sido la implicancia en cada una de las creaciones de estos proyectos inviables, los errores que se han cometido al hacer pagos que no deberían haber hecho o haber dado montos para bonos cuando no deberían hacerlo porque no había utilidades, y el tema de la ampliación de los créditos, los periodos de gracia de los créditos. Todo esto es un paquete de varias cosas que vamos a realizar. Vamos a identificar a las exautoridades que han cometido estos errores y veremos cuál es el nivel de transgresión de la norma que tienen para poder hacer este análisis que usted nos dice, que ya seguramente los
los abogados de cada uno de los ministerios responsables de las empresas, verán qué medidas se va a tomar al respecto. Va a ser rápido, además, eso debo decirles. Hay que trabajar, reitero, 2 ejemplos más. Hay una planta en Oruro que es turco para procesamiento de llamas. Está tan sobredimensionada, tan grande, que en pocos meses nos vamos a quedar sin llamas y empieza a operar esa planta. Hay otra planta de confinamiento en Santa Cruz que no tiene una sola res. Y han tratado de darle viabilidad al negocio, han plantado soya, pero el mismo gobierno no les ha permitido vender la soya, así que todo lo que se ha gastado hoy se está descomponiendo, esa soya se descompone. En verdad es triste, decepcionante lo que se ha hecho con los recursos de 11.5 millones, porque esto no, reitero, no eran los recursos del anterior gobierno, ni son los recursos de este gobierno, son los recursos de los bolivianos que se ven afectados. Gracias. Gracias.